Hoy en El Frasco. Largas filas por un plato de comida. El bloqueo que Israel mantiene sobre el ingreso de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza ha agudizado la crisis en el enclave palestino. Desde primeros de marzo no está entrando nada de ayuda humanitaria a la franja, ni agua, ni comida, ni medicamentos. Drones atacaron un barco que iba con insumos para poder ayudar en la Franja de Gaza. El grupo, en el que iban 3 españoles, ha compartido un vídeo del incendio y culpa a Israel, que aún no ha hecho comentarios, pero que mantiene cortadas todas las importaciones a Gaza, incluidos alimentos y medicinas, desde principios de marzo. Hace y deshace lo que quiere, sin que tenga algún tipo de condena, y que se empiece a conjeturar que si fue Israel o no fue Israel. Un barco de ayuda militar que se dirigía a la zona de Gaza fue atacado por drones. Eso es una de las mentiras de Israel, que es una forma habitual de funcionar. Las acciones de la Flotilla de la Libertad son acciones pacíficas. No llevamos armamento. Atacar a un barco del Conciencia Global, que era parte de esta flotilla, es una muestra evidente de la impunidad de la cual goza el régimen israelí. Imagínense, Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Si los puestos de control que Israel cerró desde principios de marzo no se abren pronto, el hambre para los habitantes de Gaza terminará con ellos. Además, hablaremos de lo que pasa entre India y Pakistán con nuestro invitado del día. El Frasco, exponiendo a los que usan el hambre como armamento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Aunque siempre abunde la desinformación, es preciso recordar que la Franja de Gaza está bloqueada por parte del régimen israelí no desde octubre de 2023, sino desde hace casi 18 años atrás. Israel controls everything and everyone that goes out or comes in, and precious little comes in these days. Marzo de 2008, extrema pobreza y desolación en Gaza. Varias ONGs aseguran que el bloqueo israelí provocó la peor situación humanitaria en 40 años. Es decir, que Occidente sabía perfectamente sobre las graves consecuencias humanitarias de este bloqueo. Pero ¿cuál fue el motivo esgrimido por la ocupación israelí para imponerlo? The Israeli government wants to tighten the screws on Hamas, which seized control of Gaza 6 months ago. But it's ordinary Palestinians who are feeling the squeeze. Un dato no menor es que Hamas no tomó el control por la fuerza, sino que fue electo por voto popular. Pero quien se jacta de ser la única democracia de Oriente Medio no respeta la voluntad democrática del pueblo palestino. Esto decía Galeano en 2012. Desde 1948 los palestinos viven condenados a humillación perpetua. Ni siquiera tienen derecho a elegir a sus gobernantes. Cuando votan a quien no deben votar, son castigados. Gaza está siendo castigada. Pero además, el bloqueo es a todas luces ilegal, y no solo porque lo sostengan expertos de la ONU, sino porque está violando claramente los convenios de Ginebra. Ese bloqueo impuesto por la potencia ocupante constituye una violación del artículo 33 del Convenio de Ginebra que prohíbe el castigo colectivo en cualesquiera circunstancias. A fines de diciembre de 2008, y mientras el ejército israelí bombardeaba a civiles en la sitiada Gaza y aumentaba la cifra de asesinados, un barco llamado Dignity, Dignidad, se acercaba allí con insumos médicos. El ejército israelí ataca un barco con ayuda humanitaria. El buque Dignity, que se encontraba a 75 millas de Gaza, llevaba casi 4 toneladas de asistencia médica. En ese barco, cuyo capitán era inglés, iba una ex congresista de los Estados Unidos llamada Cynthia McKinney, que denunciaba lo siguiente en la CNN. Our mission was a peaceful mission to deliver medical supplies, and our mission was thwarted by the Israelis, the aggressiveness of the Israeli military. That what we experienced earlier today pales in comparison to what the people of Gaza are experiencing right now. Pero tanto Estados Unidos como el Reino Unido callaron.
Un año y 5 meses después, en 2010, la Flotilla de la Libertad salía de la isla de Chipre hacia Gaza, que ya llevaba 3 años de ese bloqueo ilegal. Eran 6 embarcaciones con 10.000 toneladas de ayuda humanitaria. Llevaban toneladas de ayuda humanitaria, medicinas, material de construcción, libros, casas prefabricadas, llevaban hasta cemento. Pero el régimen, que mantenía confinados a más de 1,5 millones de seres humanos, siempre con la complicidad de Egipto, no iba a permitir que se los auxiliara. Los israelíes atacaron la Flotilla de la Libertad, un grupo de 6 barcos que transporta más de 750 personas con ayuda humanitaria para Gaza. Los israelíes lanzaron granadas aturdidoras y de humo y munición antidisturbios contra todas las embarcaciones, pero en la cubierta del Mavi Mármara también usaron munición letal. Y que como resultado murieron 10 activistas y muchos más quedaron heridos. Imagínense, Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral. Hagamos este ejercicio. Imaginemos que Rusia atacara una flota con ayuda humanitaria para Ucrania, asesinando a 10 personas. ¿Se imaginan las consecuencias? Bloqueos, embargos, sanciones. Bueno, ¿saben qué hizo la Corte Penal Internacional con Israel? El ataque israelí a la Flotilla de la Libertad pudo constituir un crimen de guerra, pero no habrá investigación de la Corte Penal Internacional. Para la CPI, ese ataque, en el que 9 activistas turcos murieron a manos de soldados israelíes, no tiene la gravedad suficiente. Claro, no tiene la gravedad suficiente. ¿Deberían haber asesinado a más personas? Ahora, lo más insólito es lo que en ese momento argumentó quien fuera la fiscal de la Corte Penal Internacional. He concluido que hay una base razonable para creer que se cometieron crímenes de guerra bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en uno de los barcos. La inaudita decisión de la CPI de no investigar lo que para ella misma podía ser un crimen de guerra fue apelada y rechazada, de modo que el régimen responsable, sabiéndose impune, volvió a la carga días atrás. Israel bombardeó un barco que llevaba ayuda para Gaza. Y aquí le damos la bienvenida a la escuela mediática para encubrir crímenes israelíes. Por supuesto que la primera medida, como siempre, es ocultar al responsable sin importar lo alevoso que esto sea. Un buque de la ONG Flotilla de la Libertad para Gaza es atacado en aguas internacionales frente a Malta. Barco con ayuda para Gaza bombardeado por drones. La analista Min Cotton escribió: ¿así que esos drones se dispararon solos? ¿Qué titular tan disparatado? Israel bombardeó el barco de ayuda. ¿Israel? ¿Pero cómo se atreven? Pero ese titular fantasma también fue replicado en noticieros, como si alguien les hubiera escrito un guión a medida para echarle la culpa simplemente a los drones. Este vídeo muestra el momento del incendio en el barco tras el ataque con drones la pasada madrugada. Un buque con ayuda humanitaria y activistas fue bombardeado por drones frente a las costas de Malta. Y Euronews, en su afán de mantener ese anonimato Gasparín, se despachó con una redacción a lo Terminator y encima metiendo a Malta como si el ataque hubiera salido de allí. Unos drones atacaron el viernes desde Malta un barco de ayuda humanitaria con destino a Gaza, según informaron los organizadores. Y Canal 26 no solo repitió lo del espectral ataque por drones, sino que decidió que la ayuda no era humanitaria sino militar. Sí, el mismo argumento infundado del ataque israelí contra la flotilla en 2010. Un barco de ayuda militar que se dirigía a la zona de Gaza fue atacado por drones. Malos drones, malos. Pero si usted quiere ser buen alumno en esta escuela de encubrimiento, también puede recurrir al sujeto tácito y así también evitarse la incomodidad de mencionar a Israel. Atacan con drones un barco que llevaba ayuda humanitaria a Gaza en aguas internacionales. Atacan barco con ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza. Qué talentoso eres al jugar con las palabras para intentar blanquear a Israel. Hace y deshace lo que quiere, sin que tenga algún tipo de condena y que se empiece a conjeturar que si fue Israel o no fue Israel. Y si las anteriores tácticas fallan y ya resulta vergonzante no mencionar al culpable de los ataques, no se rinda. Aún puede adjudicarle la responsabilidad a algo que otros dicen. Los activistas de la Flotilla de la Libertad responsabilizan a Israel. ONG denuncia ataque israelí a barco civil con ayuda para Gaza.
El grupo de activistas atribuyó el atentado a Israel sin prueba alguna. De esta forma se relativiza que Israel haya lanzado el ataque y queda en evidencia que los medios siguen dándole crédito a lo que dice el régimen que semanas atrás le mintió al mundo sobre los paramédicos que asesinó a sangre fría y los enterró en Gaza. ¿Por qué será? El grupo, en el que iban 3 españoles, ha compartido un vídeo del incendio y culpa a Israel, que aún no ha hecho comentarios, pero que mantiene cortadas todas las importaciones a Gaza, incluidos alimentos y medicinas, desde principios de marzo. Decenas de miles de gazatíes sufren desnutrición, según la ONU, y ningún suministro humanitario ha llegado al territorio palestino desde que Israel impuso un bloqueo total hace ya 2 meses. Paradójicamente, el mismo régimen que ataca barcos e impide que ingrese ayuda internacional destinada al pueblo palestino en Gaza, pide ayuda internacional para sí mismo. Fuego, dramáticos incendios forestales afectan gravemente a Israel. Pedido de ayuda internacional. Y atención, porque hubo un presidente que, pese a haberse demorado con los incendios en su propio país, aquí se desesperó por ser solidario. Eso sí, utilizando fondos del Estado al que denosta a diario. Con la tuya, tras el destrato hacia los incendios en la Patagonia, Milei envía ayuda a Israel. Dejó quemar la mitad de Río Negro y Córdoba, pero pasa en Israel y Milei corre desesperado. Es vergonzosa su vocación de entrega. Bueno, ese tipo de comentarios surgieron a partir de esa falta de reacción de un gobierno argentino que en su afán por destruir al Estado demoró la ayuda y tuvo responsabilidad en el agravamiento de la situación. Los incendios arrasan la Patagonia argentina frente a la indiferencia del gobierno de Milei. Incendios en la Patagonia. En 2024 solo se ejecutó el 22% del presupuesto destinado al manejo del fuego. Y Milei parece debatirse entre ser presidente argentino o una suerte de virrey israelí. Y es que el 1 de mayo fue el Día de la Constitución Argentina y también el Día Internacional del Trabajador. ¿Y qué publicó? Un día como hoy, hace 77 años, nació un Estado. Felicito al Estado de Israel en sus cortos pero gloriosos 77 años de vida. El doctor Simón Godek comentó: no, Javier, Israel no nació hace 77 años, fue impuesto, se robó a través de masacres, limpieza étnica y el desplazamiento brutal de quienes ya vivían allí. El Jabo podría haber optado por saludar a todos los argentinos por el Día del Trabajador, el Día de la Constitución Nacional y el del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Pero bueno, él tiene sus prioridades. Es el tipo que se ufana cada vez que puede de su inclinación personal hacia el régimen israelí que... ¿Cómo vota cuando se trata de las resoluciones que reclaman la soberanía argentina en Malvinas? Tengamos en cuenta que el primer punto de la política exterior de la Argentina está definida incluso a nivel constitucional por la soberanía de las Malvinas. Estados Unidos e Israel son 2 de los pocos países a nivel internacional que votan en contra de la Argentina respecto al derecho inalienable de la soberanía de nuestras Islas Malvinas. ¿Está Javier Milei representando los intereses de la nación argentina? Ahora vamos a cambiar de tema porque estalla una guerra nuclear en el mundo. Veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Irán se ofrece para mediar entre la India y Pakistán. El sociólogo docente Aníbal Garzón dice: Irán, país miembro de los BRICS desde 2023 y de la Organización de Cooperación de Shanghái desde 2022, se ofrece como mediador en la escalada de tensión entre India y Pakistán. Su papel en el mundo multipolar es cada vez más creciente, algo que molesta al sionismo. Bueno, muy bien, y para nosotros siempre es un gusto tener acá una voz especializada en el tema, el señor Wadi Calvo, escritor, periodista, analista geopolítico. Wadi, bienvenido al Frasco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mariano? Muy bien, Wadi. Bueno, allí estábamos viendo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le podemos explicar a quienes nos están mirando en forma sintética qué pasa entre India y Pakistán en ese momento? Bueno, estos son las huellas indelebles del colonialismo. Ajá. Los ingleses estuvieron 350 años en India, que en ese momento también la conformaba el actual Pakistán, Bangladesh, Birmania, y el proceso que un poco inició Gandhi en los 40 por la independencia de India, bueno, llevó a la partición de India en el 47, en el 15 de agosto del 47 es la fecha madre de esa partición, hecha con toda
como para dejar plantado lo que vivimos hoy, ¿no es cierto? Porque tuvieron 350 años para eso y le dieron al que hizo de cartógrafo, que ni siquiera era cartógrafo, era un abogado, Cyril Radcliffe, le dieron 40 días para separar con una frontera entre Pakistán y India, y eso ya generó infinidad de matanzas. En 15 millones de personas tuvieron que ir de un lado al otro, musulmanes que estaban en la India hacia Pakistán, hindúes que estaban en Pakistán hacia la India, hindúes con H, siempre es importante señalar eso, porque es el hinduismo, la religión, no es el país. Tuvieron 4 guerras, en 47, 65, 66, 71 y 99. Guerras entre Pakistán e India. Hay que recordar que los dos son países con capacidad nuclear. Claro. Ambos con ejércitos muy importantes, pero obviamente por la diferencia numérica a favor de India. India son entre 1.400 y 1.500 millones de habitantes y Pakistán tendrá 240, 250. Y bueno, ha quedado esa herida ahí abierta, y particularmente en la región Cachemira. Cuando se retiran los británicos en el 47, Cachemira estaba gobernada, era un principado independiente, que era el príncipe era hindú, pero la población mayoritariamente era musulmana. Claro. Apenas se retiran los ingleses, se levantan los musulmanes de Jammu, Cachemira, que es una provincia, y el príncipe corre inmediatamente a Nueva Delhi, y ahí se establece el gran problema que ha seguido hasta hoy, porque no es solamente las guerras, es que casi de manera cotidiana en lo que se llama la línea de control, que es la frontera entre la Cachemira india y la pakistaní, todas las noches disparos y qué sé yo. Y por otra parte, ambos países utilizan el problema de Cachemira para tapar problemas interiores, ¿no? El servicio de inteligencia pakistaní, que es muy poderoso, el servicio de inteligencia del ejército. El ejército es una entidad independiente, con empresas, con gran control en la sociedad pakistaní. Utiliza grupos para generar problemas en la Cachemira india, y la inteligencia india también hace lo mismo en la Cachemira pakistaní. Wadi, también, ambos países son integrantes del BRICS, ¿y a quién le conviene que esto estalle? Por ejemplo, China tiene una inversión muy, muy importante en China, en Pakistán, que forma parte del famoso nuevo camino de la seda, que es la gran salida comercial de los productos chinos hacia Medio Oriente y hacia Europa. Puede ser que desde allí estén jugando un poco la inteligencia norteamericana, pero la inteligencia norteamericana está jugando también en Pakistán, porque recordemos el golpe a Irán Khan en el 22, en abril del 22, pero a la vez en India, Modi, más allá de sus actitudes de formar parte, de ser fundador del BRICS y comerciar abiertamente con China y con Rusia desde hace mucho tiempo, hay que ver hasta dónde están jugando diferentes factores internos, no solamente de Pakistán e India, sino de los Estados Unidos. Así es. Y también lo que tenemos que hablar es que Irán se ha ofrecido, ¿no?, como un mediador. ¿Qué
¿Qué perspectivas ves y cómo ves que Irán se haya ofrecido como mediador en esta situación? Bueno, creo que es un país muy respetado en la región, tiene una extensa frontera con Pakistán, también tiene problemas en común, por ejemplo, los grupos separatistas Beluchistán es una provincia, un viejo kanato que la partición colonialista dejó una gran parte en Irán y otra parte en Pakistán, donde en Pakistán son particularmente muy violentos. Y bueno, la presencia de Irán quizás sea lo mejor que le pueda pasar a este conflicto, porque Irán también tiene muy buenas relaciones con India. Y en este momento está el ministro de Relaciones Exteriores iraní en Islamabad, la capital de Pakistán. Quizás podamos tener alguna buena noticia, pero lo último que se ha conocido es que India, hay un tratado, el Tratado del Río Indo, del año 60, que incluso durante las 3 guerras posteriores al 60, 65, 71 y 99, nunca se cortó ese acuerdo, ¿no? Que aguas que bajan de las montañas indias llegan a Pakistán y particularmente al Sindh, que es una provincia que es el centro de la agricultura pakistaní, y sin agua obviamente es un gran drama. Y en este momento se sabe que ese flujo de agua empezó a escasear, y eso ya lo había advertido Islamabad, que era casi una declaración de guerra. Y dependemos de que un simple teniente dé mal una orden para estar metidos en un conflicto que podría tener una escalada nuclear, porque ambos países tienen poder nuclear. Es una moneda en el aire, ¿no? Wadi, bueno, también tenemos que hablar un poco de lo que ha sucedido en Gaza en relación a una ayuda humanitaria que se envió allí. Hemos visto que hubo un ataque israelí cerca de las costas de Malta, y lo que estamos viendo es una población sitiada. Desde marzo no se permite el ingreso de ningún insumo, ni de alimentos, ni de medicamentos. Y además de eso estamos viendo al régimen israelí que ataca los intentos de ayuda humanitaria del exterior. Esto conduce, la limpieza étnica, digamos, aparte expresada por Trump, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta situación? Y este es el plan de Netanyahu, de exterminar Gaza, o que se vayan, o los matamos a todos, se tiren al mar, desaparezcan los palestinos de sus tierras, porque estamos hablando de que el engendro sionista está basado en tierras palestinas, ¿no es cierto? No es que llegaron después los palestinos. Y les permitió avanzar sobre el Líbano y sobre Siria, y ahora van a terminar con la cuestión de Palestina. Estoy seguro que el plan es aniquilar Palestina, que Palestina se lea en los libros de historia, pero no los de geografía, porque va a desaparecer como tal. Y así como se carcomieron como un cáncer Palestina, se van a empezar a carcomer también al Líbano y a Siria. Wadi, bueno, muchísimas gracias por haber estado ahí en el programa. No, a vos. Hasta la próxima. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retro tweet, y ahora que se ha puesto en estos días tan de moda el Eternauta, fíjense cuál es la frase del día de hoy. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual. Héctor Germán Osterhel, autor del Eternauta. Ya no se trata solo de sitiar a una población en una suerte de cárcel a cielo abierto, de bombardearla y de hambriarla, sino también de atacar cualquier intento de ayuda exterior. Algunos voceros de los genocidas siguen sosteniendo que esto es derecho a defenderse.
Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Es una muestra evidente de la impunidad de la cual goza el régimen israelí.